en este contexto de total autoritarismo. ¿Cómo nos vamos a unir las familias para defender a nuestra patria? Y el PAN se vuelve ese vehículo, Víctor. Se vuelve ese vehículo, ese instrumento del ciudadano para que podamos defender a nuestra patria, que es lo que más amamos. Pero hoy entendemos que México está siendo agredido por esta supuesta transformación. Por eso la principal misión, el principal atributo del PAN para estos años será la de ser el defensor de México. Ante quienes agreden, estaremos las y los que defendemos. Entonces, ¿quiénes somos? Somos, hermana y hermano, las y los defensores de México, quienes defendemos nuestra patria, nuestro suelo, nuestro cielo, nuestro idioma, nuestras creencias, el espacio y el tiempo en el que Diosito nos permite vivir esta vida. Somos los que defendemos a la familia, la célula más preciosa que debemos de cuidar, la primer institución social que cuida de nosotros y nuestros seres queridos, el concepto más valioso para nuestra sociedad, nuestra familia. Casi un año y medio después de la derrota electoral propinada por Claudia Sheinbaum a la candidata panista Xóchitl Gálvez, el Partido Acción Nacional, que reúne a lo más conservador de la oposición mexicana, ha reaccionado. El PAN, un partido diezmado por el desastre que generaron sus políticas al país, con 2 administraciones federales nefastas a sus espaldas como la de Fox y Calderón, un fraude electoral, una guerra contra el narco fracasada y un exsecretario de Seguridad Nacional preso en Estados Unidos por narcotráfico, pues ha decidido dar un fuerte golpe de timón en su dirección para volver a las preferencias electorales de la gente y anunció un potentísimo cambio de logo y de eslogan. Así como lo escuchan, este fin de semana en Ciudad de México, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, lo acaban de escuchar, anunció a bombo y platillo un relanzamiento del partido en el que el cambio más estructural es básicamente un nuevo lema. El viejo, por una patria generosa y ordenada, queda sustituido por uno sorprendentemente novedoso para las derechas reaccionarias latinoamericanas y del resto del mundo: patria, familia y libertad. Muy original. La historia del Partido Acción Nacional se remonta a 1939 como una respuesta conservadora al unipartidismo del PRI, al gobierno de Lázaro Cárdenas, en especial a la nacionalización del petróleo y a la profundización de algunas conquistas de la Revolución Mexicana. Su fundador, Manuel Gómez Morín, uno de los primeros tecnócratas y lobistas de intereses extranjeros en México, reunió a facciones reaccionarias y conservadoras y capitales de diferentes partes del país, como el Grupo Monterrey, para frenar las conquistas obreras y campesinas que se aceleraron en los años postrevolucionarios bajo la consigna de que el gobierno de Cárdenas estaba arruinando al país. Quizás les suenen este tipo de ataques a los gobiernos más o menos progresistas. No han inventado nada nuevo en esta época, aunque ahora está funcionando con bastante más eficacia en gran parte del mundo. La impronta ideológica del PAN desde siempre estuvo ligada a la defensa del colonialismo, de los intereses oligárquicos y extranjeros y al desprecio por los pueblos originarios y por la cultura milenaria del México prehispánico. Su acción política apostó por la privatización y la búsqueda de beneficios para empresas y grupos concentrados de poder que se aliaron con el Partido Revolucionario Institucional desde el sexenio de Miguel Alemán, cuando la esencia popular de la revolución comenzó a menguar, consolidando el viraje ideológico del PRI hacia el neoliberalismo de Manuel. El PRIAN, como los bautizó AMLO, es la mezcla de intereses de clases altas que se aliaron para tratar de frenar su llegada al poder, pero que ya venían juntos desde antes. Hoy, a 7 años del inicio de la Cuarta Transformación, el PAN anunció el final de la alianza con el PRI, un nuevo logo y un nuevo eslogan para intentar acercarse al nuevo fenómeno conservador mundial, haciendo propia una retórica que en otros lugares ya dio resultados tangibles. Una suerte de falsa alternativa que esté más acorde en las formas con los tiempos que corren, pero con las mismas caras de siempre por las que la mayoría de la población mexicana ha manifestado su desprecio en los últimos años.
¿Podrá el PAN erigirse como una derecha con las características y la potencia electoral de un Javier Milei o Donald Trump, o morirá en el intento? Hoy en La Base América Latina hablamos del relanzamiento de la oposición mexicana que coincide con el mes de los muertos. Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Libertad, patria, familia, qué original, qué novedoso, qué fresco. Le falta algo, le falta Dios, ¿no? Sí, de hecho se lo reclamaron algunos de la derecha que están como dolidos por la nueva consigna del PAN que les habría robado un lema que es más viejo que el agua tibia para la derecha. Vamos a analizar por qué lo hacen, por qué ahora, qué hay de fondo, ver algunos extractos de lo que están contando los del PAN que están intentando, volver al ruedo de la política en México, porque la verdad que están bastante de capa caída. ¿Qué cuentan los medios sobre este épico relanzamiento del Partido Acción Nacional? Bueno, qué poco cuentan los medios en realidad, porque no han profundizado sobre qué significa verdaderamente este cambio, si es que significa algo, y vamos a repasar un poco la historia de los spots del PAN, de cómo se refieren al peligro para México, y por qué no vamos a leer unos memes de las redes sociales. Siempre a favor de los memes, y hoy también vamos a contar con Rafael Barajas Durán, más conocido como El Fisgón, escritor, activista, caricaturista y autor del libro La raíz nazi del PAN. Vamos a arrancar, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. El Partido Acción Nacional PAN decidió que había llegado la hora de su relanzamiento en la política mexicana. Lo anunció a través de sus plataformas con el titular grandilocuente de inicio de una nueva era, lo que daría a entender el fin de un largo ciclo para un partido viejo de 86 años y el comienzo de una nueva etapa distinta. Pero no se me pongan muy optimistas, que la cosa no es exactamente así. Así que empecemos a desmenuzar este tema. El anuncio en las redes fue acompañado de una caminata en la Ciudad de México encabezada por una gran bandera con la frase de defendamos a México y la gran novedad del PAN, su nuevo lema: patria, familia y libertad. Espérate un tantito, Marco Teruggi. ¿Me estás diciendo que el relanzamiento del PAN es apelando a uno de los lemas más viejos y conservadores de la política global? Se están relanzando, pero hacia el pasado, ¿no? Relanzarse hacia el pasado total, aunque no es tan extraño porque las derechas en estos tiempos, sobre todo las ultraderechas, al menos en muchos países, tienen como banderas volver al pasado, ese pasado que dicen era mejor que el presente, esa llamada nostalgia conservadora. Bueno, en el caso del PAN, si el pasado es volver a sus dos presidencias como fueron las de Vicente Fox entre el 2000 y el 2006 y la de Felipe Calderón entre el 2006 y el 2012, por favor, que esto no pase, que Dios nos agarre confesados, dirían en el PAN. Nunca más una falsa guerra contra el narco capitaneada por un integrante de un cártel como fue Genaro García Luna, entre tantas cosas que se me pueden venir a la mente, como los escándalos de los amigos de Fox y el Pemex Gate, que luego les contaremos. En realidad, esta vocación al pasado con esa consigna parecería ir más atrás, aún más hacia el pasado. ¿Cuál exactamente? No está claro, tan poco claro como este relanzamiento del PAN. Pero sigamos con que esta nueva era, que está compuesta de 3 elementos según el PAN. El primero es redefinir las causas, reviviendo el orgullo panista y la empatía con la gente. Así dice oficialmente. Bueno, sería un eslogan de intenciones con contenido cero, porque ¿cuáles son esas causas redefinidas? Patria, familia y libertad. Bueno, escuchemos una explicación de la presidenta del PAN en Ciudad de México, Luisa Gutiérrez. Pero ¿qué es lo que buscamos? En realidad, redefinir mucho el rumbo de lo que estamos haciendo rumbo al 2027 y rumbo al 2030. Por supuesto, también redefinirnos a nosotros. A ver, somos el partido con más tradición democrática en este país. Nuestro partido tiene 86 años. Ha visto cómo se han intentado crear dictadores y también hemos sido el partido que los ha destruido. Tenemos que entender perfectamente hoy también, rumbo pleno 2025 y rumbo al 2027, cómo redefinir también quiénes somos, hacia dónde vamos, y creo que eso es lo que se intentó este fin de semana.
Redefinir quiénes somos, hacia dónde vamos, pero sin dar ninguna definición en concreto. El famoso no aclare que oscurece. Lo único que parece nítido aquí en estas declaraciones son las dos fechas que dice, 2027 y 2030, las elecciones regionales y nacionales, en las que el PAN espera pues mejorar su performance, que viene en declive año tras año. De hecho, el PAN tiene solo 4 de 32 gobernaciones en el país y en el 2017 tenía 7, un declive. Y para eso estaría el segundo punto de su hoja de ruta que dice, comillas, reformar los estatutos para abrir el partido a una etapa de participación, transparencia y democracia. Bien, esto sería entonces una manera de intentar flexibilizar los estatutos para permitir que se acerquen más gente en el marco de un partido en el que hasta ahora había que rendir un examen para poder ser integrante. Y el PAN relanzado parece querer sumar en particular a jóvenes, para lo cual debe ser menos elitista en su sistema de ingreso. Acercar a la juventud con la consigna de patria, familia y libertad, difícil, ¿no? Bueno, pero en el PAN tienen claro que si no se acercan por las ideas, que se acerquen por otra cosa, como explicó Jorge Romero, presidente del partido. A ver, ¿qué quieres ser? ¿Qué quieres ser? O sea, esto está, lo bajas del Apple Store o de Google Drive. Quiero ser diputado federal. ¿Dónde vives? Ahí está, todas las entidades. ¿Dónde vives? Por ejemplo, si Azucena quisiera ser... Es broma, es broma. Vive en Nuevo León. Pues ya, ¿qué distrito? O sea, bueno, a ver, formalmente después de registrarse, por cierto, vamos a rifar para todos los jóvenes, y es totalmente legal, un iPhone 17 Pro cada mes, por si quieren meterse en la aplicación. Bueno. Así le hacían nuestros fundadores, hacían rifas. Bueno, van a rifar un iPhone 17 Pro cada mes. ¿Qué es esto? Un clientelismo de lujo, deluxe. Seguro que luego critican al Estado por tener políticas de ayudas sociales universales, pero ellos, un iPhone y no cualquiera, un 17 Pro. O sea, y cuando salga el iPhone 18, rifarán el 18, el 19, el 20. Hablemos de clases sociales. Y bueno, si no vienen por las consignas, que vengan por teléfonos y promesas de cargo. Pero sigamos con el tercer punto de la nueva era del PAN, que nos dicen que es, 2 puntos. Actualizar la identidad visual con un logo renovado que refleje modernidad, cercanía y orgullo por su historia. Bueno, lo del logo a mí me pareció como una mezcla del escudo de Capitán América con la marca de harinas para arepas, la harina PAN. Debe ser porque me gusta mucho hacer las arepas. Y vamos a otro tema de la nueva identidad, la música. Escuchemos este temón, por favor, se los pido. Somos Acción Nacional. Somos Acción Nacional. Somos Acción Nacional. Somos Acción Nacional. Defendamos México para ganar. Patria, familia y libertad. Llegó la hora de cambiar. Ya, bueno, ya. Con estas consignas, ese logo y esa música, ¿quién podrá detener al PAN? Y seguro, Marco, que la renovación de figuras políticas también estuvo a la orden del día. Estefanía, y tus esperanzas, tampoco tanto, porque repasemos algunos nombres que celebraron el relanzamiento. Adelante con los invitados. Pues mira, yo celebro que el PAN finalmente entienda que la única manera de salir adelante es del lado de los ciudadanos. Se tienen que acabar esas cúpulas partidistas, esos partidos Acción Nacional locales cerrados, que solo eran los mismos de siempre. Y sobre todo definir bien nuestras causas. Yo creo que la causa de la libertad, la causa de la familia, la causa de la democracia, aunque la gente no lo entienda tan claramente en qué me beneficia la democracia, pues sí sabemos que el que no haya una división de poderes hace que el país sea un país de pocas libertades. Entonces viene una lucha larga. Por si no la conocían, les presento a Xóchitl Gálvez, la candidata presidencial de 2024, que perdió con más de 30 puntos y casi 20 millones de votos de diferencia contra Claudia Sheinbaum, lo que se llama una carta ganadora. Y señora Gálvez, la gente sí entiende en qué le beneficia la democracia. Si va a empezar pensando que la gente es limitada, pues tiene un problemita. Y hay más, porque a la lista de felicitaciones por el relanzamiento se anotaron, por ejemplo, el expresidente español José María Aznar, el de la invasión a Irak en 2003 junto a George Bush, o el empresario Claudio X González, el de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, organización financiada por Estados Unidos, o el ex consejero del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba,
Córdoba, conocido como el príncipe de la democracia, señalado entre varias cosas por racismo y burla. Recordemos a Córdoba tantito, unos segunditos. No, mami, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que a ver, güey, había una, no mames, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Es que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo de Guanajuato, no decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo que no va a decir, es que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón. Escuchamos a Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, burlarse de los pueblos indígenas diciendo que hablan como yo, gran jefe de esta nación y tal, como se burla él, bueno, pues de los pueblos originarios de México. Y qué triste la verdad, porque imagínense que ese señor era el garante de la democracia y después se preguntan por qué no los votan y encima quieren dar lecciones de cómo gobernar y sobre qué es la democracia. Y hubo más asistentes como la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, que fue a la caminata, que en realidad esa caminata, ese relanzamiento fue lo que se conoce como un rebranding en estrategia de marketing, un rebranding o refresh de imagen del PAN que tuvo dos grandes objetivos: tener unos minutos de pantalla televisiva y de redes sociales en un contexto donde el PAN no es noticia desde hace ya bastante tiempo, y realizar un anuncio central, este sí, el fin de la alianza con el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, es decir, el fin de lo que se conoció como el PRIAN, una sociedad desesperada que nació en el 2021, que trajo más derrotas que cualquier otra cosa. Entonces, en realidad, lo que existe es un reconocimiento de que se fracasó contra Morena y contra la Cuarta Transformación y que es tiempo de hacer otra cosa. ¿Qué cosa? Pues no parecen tenerlo claro ni ellos mismos, la verdad. Y esta ruptura del PRIAN significa que la oposición es ahora más archipiélago que antes. Tenemos a el PAN 2.0 por un lado, el PRI con Alejandro Alito Moreno, que anda por el mundo buscando fotos, como la que acaba de sacarse con el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. Les hablamos ayer del personaje. La senadora Lili Telles, pedidora de intervenciones. Tenemos un programa entero dedicado a ella. El millonario y deudor fiscal con ínfulas presidenciales Ricardo Salinas Pliego, invitado ilustre, invitado entre comillas, el protagonista ilustre de este programa, y también el derechista sin éxito Eduardo Verástegui, que cena por ahí con el embajador gringo. Tan divididos están que parece la izquierda en algunos países de América Latina. Y hablando de Verástegui, ¿vieron que se puso a la defensiva con el relanzamiento del PAN? Los acusó de robarle la consigna de su movimiento, que es Dios, patria, familia y libertad, pero claro, quitándole Dios. ¡Oh, pecado! Y además de que son un panismo woke. Wow, pero si durante la caminata del relanzamiento del PAN, de hecho, vi un video donde echaron a alguien que traía la bandera LGTB, eso no es muy woke. Le pedí amablemente a un sujeto que portaba una bandera del arco iris, es decir, una bandera marxista posmoderna o del supremacismo LGBT, que por favor la bajara porque estábamos en un evento panista, el relanzamiento del PAN, y que por supuesto esa bandera no tenía nada que ver con los valores que defiende el PAN. Pero el tipo se puso a gritonear, a alzar la voz, usó su altavoz para intentar callarnos lo que le estábamos pidiendo. Aun cuando le dijimos, le explicamos que si él era homosexual, pues eso era su problema, pero que no tenía por qué venir a promover otras causas que no son panistas. Bueno, marxismo posmoderno, se antoja algo de eso. La verdad es que si eres homosexual, pues es tu problema, dice un tal Raúl Tortoledo, que dice ser escritor también, que parece la verdad como un sketch, obvio, un triste sketch. Triste, y hasta ahí de hecho es una posición que coincide con el nuevo lema conservador del PAN y giro aún más a la derecha, pero resulta que luego Romero, el presidente del PAN, dio una entrevista y dijo esto que a mí en todo caso me sorprendió. ¿Matrimonios entre personas del mismo sexo? Por favor. No. ¿Quién ¿Sí puede o estar no? ya en contra de eso? No sé. Además, el PAN ¿Sí nunca hay? se va a meter, bueno, pues allá ellos, nunca se va a meter en una agenda privada, pues por Dios, ¿qué me voy a O estar sea, yo ese no es metiendo? un tema. Ese, por Cuando supuesto hablas que de no es un familia, tema. hablas de todas las familias. Claro, de la todos los tipos principal de familia. institución social, claro. Eso sí, claro, la familia. Mira, nosotros tenemos estudiado que en este país, Azucena, hay personas, y lo digo con todo respeto, hay personas que ya consideran incluso como parte de su familia a sus mascotas.
Pues sí. Así concibes toda tu familia. Bueno, ese núcleo es el que el PAN va a defender. Pero por favor, si acá hay lugar para todas, todos y todes, incluso los raritos que creen que sus perros, sus mascotas son de sus familias. Total, es equiparable querer a una mascota que a una persona del mismo sexo. Todos para dentro del nuevo PAN, iPhone 17 Pro para todes y para las mascotas también. El nuevo PAN sería entonces como conservador progre. Rancio pero open mind, tradicionalista pero con todes. Y ese discurso parece ser la consigna oficial del partido porque otra vocera también planteó lo mismo. ¿Qué cambia de fondo? Pues en realidad el tener claro qué vamos a hacer. O sea, a ver, vamos a seguir cuidando a nuestra patria, a las familias, y entiendas el por qué lo digo en plural, las familias y también, por supuesto, nuestra libertad. ¿Cuál es la definición de familia para ustedes? La que sea para el mexicano o la mexicana. Aquella persona a la que ame, esa es su familia. Aquella persona por la cual daría la vida, a la cual no está dispuesta a entregar un solo centímetro en contra, lo que sea. O sea, de veras, aquí cabemos todas y todos. En el respeto absoluto cabemos todas y todos. ¿Qué es la familia? Bueno, lo que sea, no importa, con tal de que vengan al PAN porque somos bien poquitos. De hecho, hay 277,000 militantes en el PAN contra los 2,300,000 de Morena. Y bueno, en todo caso, bienvenido sea que amplíen el concepto de familia y que acepten que puede ser más complejo que hombre, mujer, hijo, hija. Pero claro, como estrategia política es confuso porque enarbolan una consigna tan conservadora como patria, familia y libertad y tienen un discurso que ya parece inclusivo con todes. Quieren pescar votos por la derecha tradicionalista católica y a su vez en el liberalismo cultural, más o menos así, ¿no? Sí, en Venezuela dirían que es un arroz con mango o diríamos ni chicha ni limonada. En realidad es una buena representación de lo que es la desorientación de la oposición mexicana, algo que no es nuevo, sino que lleva desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en el 18 o antes incluso. Desde entonces no lograron rearmar un discurso consistente, con propuestas claras y capacidad para interpelar a la sociedad mexicana que vota masivamente a la Cuarta Transformación, como lo mostró el número de Sheinbaum en su victoria en 2024. Y ese es el meollo del asunto, que en México hubo un cambio de régimen político, no solo con otro gobierno que encabeza ahora Sheinbaum, sino con otras ideas dominantes, un recambio dirigencial y de sentido común. Y la derecha vieja, que mal gobernó México durante demasiado tiempo, en particular las décadas neoliberales, no encuentra cómo recomponerse y convencer a una ciudadanía, esa palabra que tanto les gusta, para que los vuelvan a votar y les tengan confianza. Gracias, Marco. Y como reza el dicho político, cuando tu enemigo se equivoca, no lo interrumpas, aunque bueno, nunca se sabe, no se debe subestimar. Yo más bien diría que muy poca sensibilidad el día que lo hicieron, ¿no? Para empezar. O sea, hay decenas de miles de familias damnificadas, con problemas, y en medio de eso pues se hace un relanzamiento de un partido político. Podrían haberse esperado 15 días, ¿no? Hasta que la emergencia, pues definiéramos que la emergencia se levanta, ¿no? Yo creo que eso habla pues de su visión y de su falta de sensibilidad y amor al pueblo. Es pues habla mucho pues el día que lanza. Y segundo, pues ya pues es en el mismo lugar y con la misma gente, ¿no? La verdad. En el mismo lugar y con la misma gente, dice la presidenta. A ver, ¿qué hablan los medios de esa gente? Bueno, vamos arriba, Bo. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Bueno, así anunció el PAN a través de su página de YouTube, muy moderna, su nueva imagen con este spot. Más altas de homicidios en la historia reciente. Se registraron 1,000 casos tan solo en 30 días. La escena quedó acordonada. Nuevos documentos revelan una red de sobornos millonarios. El funcionario intentó evitar a los desabastecimiento de medicinas sin precedentes.
Bueno, obvio, este spot es mucho más largo, de hecho dura 8 minutos, pero les traje las partes más importantes. Si tienen tiempo de verlo completo, por favor, no lo hagan. No lo hagan. Espera, compañera. La imagen de una mujer bien peinada de espaldas y un hombre de pelo blanco me recuerdan a alguien, no sé si la presidenta Claudia Sheinbaum o el expresidente López Obrador, ¿será así? Aunque bueno, como dice Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Sí, y la verdad es que este spot podría estar hecho, como vieron, con inteligencia artificial. Y de hecho, por cierto, el PAN pone a los narcotraficantes como hombres morenos, muy original del PAN. Así que bueno, muy moderno y todo, hasta con referencias que la verdad no se entienden. Marco, ¿tú las entendiste? A mí la parte del monstruo de la tormenta y como esas sombras que pelean, no sé, me pareció como bastante confuso, disculpen, pero no. Bueno, de este lado igual. Pero más allá de la tecnología, la esencia del hoy viejo PAN está ahí como lo vemos. Y de hecho les voy a traer algunos ejemplos de cómo se refería el PAN hacia ese partido que dice que está destruyendo a México hace 7 años. No fue así. Nos prometió seguridad, pero cuando miles nos manifestamos por la crisis de inseguridad, solo respondió con su desprecio. Prometió que la economía crecería, pero solo aumentó la deuda y el desempleo. Prometió trabajar por la ciudad, pero se dedicó a construir su candidatura fallida. Y ahora repite las mismas promesas, solo por su obsesión de poder. López Obrador ya gobernó, y gobernó mal. Así que también utilizaron la imagen de AMLO, pero en esta ocasión sin inteligencia artificial, ¿no? Sí, y ahora vamos a ver un spot de hace 13 años también del PAN. México merece algo mejor. Tú decides. Hace 6 años, Andrés Manuel López Obrador no respetó la voluntad del pueblo. ¡Que se vayan al diablo con sus instituciones! Y organizó un plantón durante 3 meses en Reforma, afectando la economía y violando los derechos de miles de mexicanos. López Obrador no cree en la democracia. ¿Esto quieres para México? Tú decides. Y decidieron. O sea, lo que nos quieres decir, compañera, es que el PAN ha estado históricamente señalando a Morena, a López Obrador y ahora a Sheinbaum como un peligro del que hay que salvar a México, ¿no? Exactamente. Suerte de obsesión tienen, ¿no? Y si ese nuevo spot hace exactamente lo mismo, entonces, ¿qué tiene de nuevo la estrategia? Como dijo por ahí Einstein, ¿no? Se lo atribuyen a Einstein. Si haces todo el tiempo lo mismo esperando un resultado diferente, amiga, date cuenta. Bueno, me acuerdo cuando Einstein dijo, amiga, date cuenta. Y esta es la duda, porque se preguntarán por qué el cambio de imagen de un partido de la oposición mexicana es noticia, más viendo el panorama político que nos daba Marco. Pero antes de responder esa pregunta, vamos a ver cómo lo cubrieron algunos medios de comunicación. El Excelsior publica en su portada: el PAN rompe con 26 años de estrategia. El Universal: PAN mata alianza con el PRI y muestra su nueva imagen. El Financiero: PAN renueva logo y estrategia rumbo al 2027. ¿Cuáles son los cambios? Visto así, parece que se trata de la renovación más ambiciosa e innovadora de un partido político. Así es, Ina. Para los medios, no todos, pero para algunos, la nota fue: el PAN se renueva. Cosa a la que no son ajenos en México. Yo recuerdo bien cuando durante el gobierno de Peña Nieto lanzaron el nuevo PRI. Qué buena memoria tienes, Ina. Se ve que no es la primera vez que estás en México. Y hay algunos periodistas que se aferran al PAN como la única alternativa de cambio de gobierno y le han hecho, de hecho, el caldo gordo a los dirigentes, recibiéndolos para hablar de esto y pretendiendo ser rigurosos, pero para validar la idea de que quizá sí puede ser un nuevo partido. Con mucho el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, del nuevo PAN. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, queridas. Muy, muy honrado, como siempre, estar aquí contigo, con todo tu auditorio. Gracias por estar acá. Conscientes de que en el PAN hicimos una autocrítica. Por esa autocrítica es que estamos hoy aquí. Y te podrá decir que vamos a dejar las cosas que sabemos que a lo mejor no fue con mala intención, pero que sí nos trajeron a un punto de irnos comprimiendo. Entonces, sin el PRI. Definitivamente sin el PRI. Sí, ya es algo ya resuelto. Nacional del PAN, quien ha planteado este fin de semana un relanzamiento de su partido. Gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, querido Carlos, a ti y a todo tu auditorio. Mira, a lo que realmente le estamos apostando, querido Carlos, es ni siquiera tienes que ser fan del PAN. Pero si crees
que tú tienes una voz, tú joven que me escuchas, y sobre todo que no te crees el cuento de que una transformación está teniendo de maravilla este país, el PAN te va a abrir las puertas. Quitamos a todos los adherentes de ser miembros, pues perdimos millones de personas que vamos a recuperar. Bueno, entonces, suerte. Gracias. Suerte, hay crítica respecto a si solo es cosmético, Pues sí. si solo es mercadotecnia, y esto no lo vamos a saber hasta que las cosas vayan sucediendo. Pues sí. ¿Verdad? Pero primero Dios van a suceder. Bueno, pues muchas gracias Querida Susana, gracias a Jorge, ti. por estar acá. Suerte en lo que venga. Muy amable y receptiva Azucena, le da un voto de confianza al PAN y hasta suerte le desea. Y Loret de Mola, que lo dejó pues prácticamente dar un anuncio, auspiciado por PAN. Sin preguntas. De hecho, en los medios, darte tiempo aire para que hables sin interrupciones es como se demuestra el verdadero cariño, digo yo. Pero Jorge tiene un punto, ¿no? El PAN quiere decir nos equivocamos aliándonos con el PRI, como si el PRI los hubiera casi obligado. Exactamente, y ahí es donde la cobertura mediática pues falla, porque no es que el PAN se equivocara aliándose con el PRI, es que el PAN y el PRI son estructuralmente lo mismo, representan los mismos intereses económicos, las mismas élites, la misma visión de país, vaya, porque no olvidemos algo que López Obrador denunció, la falsa transición de Vicente Fox en el año 2000. Fox ganó la presidencia rompiendo 71 años de hegemonía del PRI, pero Lo bueno. que, por cierto, los medios llamaron la transición democrática, pero el tiempo demostraría que el cambio era solo de etiqueta. El PAN llegó al poder, pero las estructuras de poder económico siguieron intactas. Los mismos empresarios, los mismos grupos de presión, la misma política neoliberal. Fox no cambió el sistema, solo cambió el partido que lo administraba. Como cuando una empresa despide al CEO, pero la junta directiva sigue siendo la misma. De hecho, el PAN se piensa como empresa. Y de hecho, por eso vemos a Claudio X González en las fotos de El Nuevo PAN o hablando del Nuevo PAN. Lo que AMLO nombró la mafia del poder, porque es central para entender todo esto. En 2011, López Obrador identificó públicamente a 30 personas, 16 multimillonarios, 11 políticos corruptos del PRI y PAN, 3 tecnócratas. Dijo, Salinas es el jefe de este grupo. Son 16 multimillonarios. En su mayoría, todo lo que tienen se lo deben a Salinas. Entre ellos, Carlos Slim, Roberto Hernández y Claudio X González. No importaban las siglas de partidos que se decían oposición entre ellos. Y si les parece, vamos a escuchar a AMLO describir al PRIAN. Hablo del PRIAN. Se piensa que es una entelequia, que es algo abstracto, que no existe. Yo les diría que el PRIAN existe. Este mensaje lo grabo para los jóvenes que conozcan la historia política. Se une el PRI y el PAN y surge el PRIAN, porque en ese entonces, con excepción de Maquillo, todos los dirigentes del PAN hacen un acuerdo con Salinas, transaron con Salinas, y a partir de entonces apoyaron todas las reformas que se han hecho a la Constitución y a las leyes para privatizar bienes del pueblo y de la nación. En esencia, en eso consistió el acuerdo de Salinas con la cúpula del PAN. Así que en el Nuevo PAN podrán romper con el PRI, según ellos, pero el PRIAN estará siempre impregnado en su partido. Sabiendo todo esto, entendiendo que esto no es de siglas partidistas, sino de intereses económicos, ahora sí, dinos por qué el cambio de imagen de un partido de la oposición mexicana es noticia. Bueno, no por la razón que les gustaría a ellos, sino porque generó más memes que entusiasmo en redes sociales este anuncio así tan grande. Bueno, ahora enséñanos algunos memes. Bueno, pero por favor, ayúdenme a leerlos. Adelante con las imágenes, Ina. Bueno, el viejo PAN sosteniendo al nuevo PAN. Creo que yo tuve una camisa así alguna vez. Bueno, voy con uno de los Simpson. No puede ser, solo duró 6 segundos. Este cartón de Monero Hernández dice, ojalá les guste nuestra nueva imagen. De hecho, Marco, te traigo uno sobre la nueva mascota del PAN, el panito. Y pensar que este adorable panito sería el artífice de propuestas de leyes racistas, clasistas, homofóbicas y también violentas. Y por último, mi favorito. ¿Qué onda, chavos? ¿Voten por el nuevo PAN o qué?
¿Qué pasó, jóvenes? Únanse a lo más cool del momento, ¿no ven? Cuánta creatividad. Cuánta modernidad, juventud. Más allá del humor político, que puede ser una forma de crítica legítima, más allá del rediseño cosmético del logo y más allá de que algunos periodistas hayan criticado el lanzamiento generando, conversación en redes sociales, persiste una responsabilidad fundamental de los medios: informar rigurosamente sobre lo que subyace de esta aparente renovación. Lo que los datos revelan es que hay una continuidad estructural. El PAN mantiene invariablemente sus mismos patrones discursivos en los spots electorales, sigue representando idénticos intereses económicos, políticos y preserva una agenda ideológica conservadora que ha sido constante en toda su trayectoria histórica como institución partidaria. Entonces el PRIAN no murió, la mafia del poder no desapareció, lo único que cambió fue el logo. Vaya cambio. Y los medios, con excepciones, prefirieron cubrir el cambio de logo en lugar de analizar por qué las mismas élites económicas siguen controlando a la misma oposición política que ha perdido todo lo que la verdad podría perder. Y los medios prefirieron el relato de la renovación a la verdad, ¿no? Que López Obrador tenía razón hace 20 años cuando decía que eran básicamente lo mismo y hasta el día de hoy sigue teniendo razón. Gracias, compañera. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero, a ver si lo tienen por ahí. En su libro dice: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad? Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Y hoy en la mesa de análisis en los estudios en la Ciudad de México nos acompaña Rafael Barajas Durán, más conocido como el Fisgón. Es escritor, es caricaturista y también escribió un libro dedicado al Partido Acción Nacional titulado La raíz nazi del PAN. Rafael, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo ves la estrategia de la renovación, este relanzamiento? Porque parece bastante grotesco, de hecho lo estábamos comentando ahora con los compañeros, pero quizás nos lo deberíamos tomar en serio, quizás con este nuevo logo, con estas nuevas acciones puedan volver a competir a nivel nacional. Mira, yo creo que siempre hay que tomarse en serio lo que hacen estos actores de la derecha, ¿no? Por definición hay que tomárselo en serio. Sin embargo, yo creo que lo que están haciendo no va a permitir un relanzamiento serio. El PAN ha tenido a lo largo de su historia varias fases. Tuvo una primera fase en la cual el PAN estaba muy ligada, de hecho, al crecimiento del fascismo a nivel global. Luego pasó por una fase demócrata cristiana, muy importante. Se transformó otra vez con la llegada del neoliberalismo y se convirtió en un partido neoliberal. Y entonces este es el PAN que estamos viendo para ahorita. Es un PAN que se maneja claramente con las lógicas de que todo es una mercancía y la política también. Entonces, este Partido Acción Nacional, por ejemplo, forma parte de esta cultura, los dirigentes están inmersos en esta cultura que se plantea que las elecciones son como un negocio, como una inversión, y entonces se invierte para llegar a cargos y luego, estando en el cargo, buscan reponer lo invertido, en fin. Y esta lógica no es tan sencilla porque es una lógica que incluso maneja cosas como la siguiente: es decir, a los partidos no les dicen partidos sino marcas. El PAN es una marca. Y las elecciones no se basan en campañas de propaganda, sino en campañas publicitarias, ¿no? Entonces, esta lógica de reposicionamiento que están teniendo ahorita es una campaña de marketing. No es una campaña política de fondo. Cambiaron el logo, cambiaron una serie de reglas que le van a permitir al PAN
resolver posiblemente algunos problemas, pero los temas de fondo ahí están. Los temas de fondo son el programa, el proyecto de nación, etcétera. Entonces, ¿a qué se debe que el PAN haya hecho este relanzamiento? Se debe a que entró en una crisis política profunda. Y está en una crisis política profunda por varias razones. Entre otras cosas, se acabó en lo que creía. Todo el país, toda la nación, todo el proyecto de sociedad en el cual se cobijaron para crecer y que les permitió llegar a gobierno precisamente en el año 2000, se terminó. Es decir, la oleada neoliberal está en crisis, el proyecto del bloque de América del Norte también está en entredicho, ¿no? Entonces todo su proyecto está en crisis. El PAN además vivió durante mucho tiempo de una narrativa según la cual el Partido Acción Nacional estaba conformado por auténticos demócratas que creían en el voto y en la defensa del sufragio, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta narrativa, hay que decirlo, va a contrapelo de lo que fue el PAN original, que el PAN original fue muy conservador. Y esta narrativa se construyó en todo el periodo de, digamos, demócrata cristiano de Acción Nacional, ¿no? Y se construyó en contra de los fraudes electorales del PRI, que sí eran muy cínicos, que sí eran muy gordos, que sí eran muy evidentes, y muchos de esos fraudes fueron hechos en contra de Acción Nacional. Ahora, esa narrativa se cae cuando el PAN hace su fraude electoral. Cuando el PAN hace un fraude electoral, bueno, ya el PAN deja de ser el partido que defiende a la democracia y empieza a ser un partido que está ligado a las lógicas del partido de Estado. Ahora, aquí hay otra cosa que hay que señalar. El PAN se alía con el Partido Revolucionario Institucional desde hace tiempo. Hay quien dice que la alianza se da en la era neoliberal, pero empieza desde antes. En la década de los 50 ya hay vínculos de los actores del PAN, de la dirigencia del PAN, con el PRI. Y hay vínculos en algunas zonas, se les cede diputaciones, primero senadurías, después llegaron hasta gobernaturas. Pues esto se da, por supuesto, en la época neoliberal. Pero en la época neoliberal lo que hubo es un cambio de régimen, es un cambio de época. Es decir, el partido de Estado que estaba sustentado en un proyecto de Estado de Bienestar que estaba plasmado en la Constitución de 1917, cambió totalmente sus lógicas, entró en las lógicas neoliberales, entró en la lógica también de que se puede hacer un sistema bipartidista, ¿no? Y eligió hacer ese sistema bipartidista con el PAN. Entonces, en tiempos de Carlos Salinas de Gortari, nosotros lo que vimos es que primero, que hubo varias negociaciones importantes entre el PRI y el PAN, lo que se llamaban las concertacesiones, que el PRI cedía ciertas cosas y le concedía al PAN gobernaturas, cargos, etc. Y después nos enteramos que eso pasaba por magistraturas e incluso por notarías. Es una cosa increíble, ¿no? Vimos cómo algunos políticos del PAN llegaron a tener una relevancia importante dentro de la política priista. A Diego Fernández de Ceballos, quien le decía el jefe Diego, no era la bancada del PAN, era la bancada del PRI, porque era Diego Fernández de Ceballos el que llevaba la línea directa de Los Pinos al Congreso, porque se negociaba con él, Salinas negociaba directamente con él. Entonces, desde entonces se creó este vínculo, esta alianza del PRI y PAN, que López Obrador bautizó desde muy temprano como PRIAN. Entonces, sí, lo que ocurrió ahí fue la consolidación de un sistema de partidos que conformaba una suerte de Estado neoliberal, ¿no? Y lo que vimos en la elección del 2000 no fue un triunfo de la democracia. Cuando la gente te decía, no, es que Fox ya permitió que entrara el PAN y esto habla de la alternancia en el poder y de que México ya entró a la fase democrática. Eso era efectivamente pura demagogia, puro discurso. Lo que pasaba es que en aquella elección quien realmente podía garantizar la continuidad neoliberal era el Partido Acción Nacional. Zedillo así lo entendió, pactó con el PAN, le dejó a Vicente Fox la presidencia de la República. Fox la retoma en la siguiente elección. Perdón que lo diga, pero yo sí creo que Fox hizo una muy mala gestión,
iba a perder esa elección. La izquierda presentó un candidato poderoso, un candidato fuerte, con base, etcétera, y le tuvieron que hacer un fraude electoral a favor para imponer a Felipe Calderón, para perpetuar la continuidad neoliberal en ese momento, y a partir de ese momento quedó muy establecido el vínculo entre el PAN y el PRI. Lo que hemos visto además ahora es cómo ese vínculo lo ha llevado al PAN a un descrédito muy importante. Entonces el PAN ha perdido bases, es decir, tiene pocas bases porque siempre fue muy restrictivo a la hora de permitir que entrara la gente. Es decir, si nosotros queríamos entrar al PAN, hubiéramos querido entrar al PAN hace una semana, no nos hubieran dejado. Nos ponían toda una serie de condiciones, te revisaban tu historia, tu currículum, tu pedigrí, te investigaban quién eran tus papás, tu mamá, si habías estado en una logia masónica, si habías estado en la izquierda, etcétera. Entonces era de entrada reservada. Se encuentran ahora, y eso por supuesto no fue problema cuando el PAN estuvo en gobierno, porque mucha gente se afilió al PAN, pero cuando dejan de ser gobierno, mucha gente se desafilia del PAN, deja de estar en el PAN, deja de militar en el PAN, no ratifica su militancia. Entonces el PAN está muy cerca de perder el registro por falta de militancia, y por eso se abre a la población. Rafael, gracias por acompañarnos. Patria, familia y libertad. Una patria generosa y ordenada tenía otro tono. ¿Cómo ves este cambio? Adentro del PAN le cierra a todo el mundo. ¿Quién está conduciendo esto? ¿Se puede romper esta situación del nuevo PAN? Una de las cosas que está diciendo Acción Nacional, la dirigencia de Acción Nacional, es que van a regresar a los orígenes del PAN. Yo les sugiero que no lo hagan, porque los orígenes del PAN están muy blanqueados por los propios panistas, son sepulcros blanqueados. Lo que tú encuentras en los orígenes del PAN, si vas y revisas quiénes eran los primeros panistas, son grupos muy de derecha. Hay grupos que estuvieron en la Cristiada, tienes grupos que vienen de la UNPF, de toda una serie de organizaciones de ultraderecha que se consolidan en el cardenismo para contrarrestar las políticas de Cárdenas, y tienes también a un núcleo muy importante que estaba ligado a las lógicas fascistas. Eso es algo que no hay que olvidar. Entonces, este lema de patria, libertad, patria, familia y libertad evoca esta consigna que usaron las derechas europeas de trabajo, familia, patria después de la guerra, y las consignas que usó el fascismo de familia, patria, antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esta consigna, si tú te fijas, tiene un giro muy interesante, porque es familia, pues es el valor, los valores tradicionales, tal, pero ojo, están hablando de un tipo específico de familia. Están hablando básicamente de una familia en la que hay un papá, una mamá, 2 hijos, etcétera. Para ellos... Ahí dijeron que no, que caben todas, incluidas las mascotas. Sí, pero en la marcha vimos a un actor panista importante lanzarse contra la comunidad gay. Es decir, a mí me pareció increíble. En un acto de refundación, que un personaje haga eso me pareció muy desafortunado, y más en los tiempos que corren. Pero al final de cuentas, ellos podrán decirte que eso no es lo que quieren, pero todos los hemos visto defender precisamente ese tipo de familia. Luego, patria. ¿Qué tipo de patria entienden? ¿Qué patria entienden los panistas? En México, el concepto de patria ha estado en litigio, y hay que decir que una parte importante del concepto de patria se la ganó la izquierda a partir de varias luchas históricas. Se la ganó con la lucha de la independencia, se la ganó con la lucha de los liberales, y se la ganó en la Revolución Mexicana con el establecimiento de un pacto social que establecía un estado de bienestar. Esa es la patria que no les gusta a los panistas. Ellos prefieren pensar en esta patria que viene de la colonia, ¿sí? Y que es una patria que está muy ligada a las lógicas de la hispanidad. Lo vimos en el sexenio de Felipe Calderón. En el sexenio de Felipe Calderón le hizo muchísimos guiños a la corona española, muchísimos guiños a la derecha española, y hay que recordar que en esta refundación del PAN, quien estaba ahí, entre otros, era Aznar, ¿no? José María Aznar, que esa es la patria que ellos defienden. Y el término libertad, a mí me parece que es la novedad
del proceso. Es la neoliberalización del Partido Acción Nacional. ¿Y en qué consiste esta libertad? Fíjate, básicamente es una libertad de mercado. Es decir, si tú revisas la historia del término, cómo se ha utilizado políticamente, verás que en la Revolución Francesa había un lema que era muy claro, que era libertad, igualdad y fraternidad. Este lema, básicamente lo que establecía era un vínculo, era una tríada de derechos. No podían servir el uno sin el otro. Es decir, la libertad es un valor importantísimo, pero sin igualdad y sin fraternidad no sirve. Te lleva a las peores de las desigualdades y te lleva al peor de los sistemas, a la peor de las crueldades. Hoy en día vemos una y otra vez a los neoliberales y a los voceros neoliberales y a los intelectuales neoliberales hablar todo el tiempo de libertad, ¿no? Krause dice, nosotros defendemos la libertad, todos defienden la libertad. Por supuesto que nosotros también defendemos la libertad, pero la libertad que a ellos les preocupa es esencialmente la libertad del mercado. Y el relanzamiento del PAN con su logotipo, con estas lógicas de mercadotecnia, nos lleva a pensar que efectivamente están centrados en la lógica de las libertades de mercado. Y una cosa además quiero señalar, y es que al Partido Acción Nacional le conviene mucho hacer este rebranding y hacer este relanzamiento, porque esto le ha servido, entre otras cosas, para que no se hable de los temas de fondo del Partido Acción Nacional, que son, entre otras cosas, la corrupción que se dio en el sexenio de Fox. Hay muchas cosas que tenemos que resolver, es decir, ¿qué se hizo con los excedentes petroleros? ¿A dónde se fueron los excedentes petroleros? Fueron excedentes petroleros históricos, ¿no? El saqueo que vimos de Pemex en tiempos de Fox y en tiempos de Calderón. Ahí está el libro de Ana Lilia Pérez, Camisas Azules, Manos Negras, que documenta el horror de la corrupción panista, y por supuesto lo de Genaro García Luna. Y esto no termina ahí, sigue con lo del cártel inmobiliario, que ahorita parece ser que es el tema que más les preocupa a los panistas, y está también el tema del hermano de Taboada, que parece ser que está metido en esta trama de sustracción de 900 kilos de cocaína. Perdón, ¿qué pasó con eso? Es decir, que no nos vengan a vender que se están remodelando, que están haciendo una cosa totalmente nueva, cuando los señores que se presentan, las figuras que se presentan al frente de este proyecto son todos los viejos panistas. Encabeza este proyecto además los ex candidatos presidenciales del PAN más recientes, que son Anaya y Xóchitl Gálvez, y además está José María Aznar. ¿De qué estamos hablando? Rafael, yo te preguntaría, entonces, ¿qué queda de esto? ¿Ves posibilidades de que pueda disputar políticamente después de este cambio de imagen? Rebranding. Mira, yo creo que el PAN está metido en un problema muy serio. Ya está, es decir, ocurrió una cosa muy importante en el sexenio de López Obrador. Mira, cuando Fox llegó a la presidencia de la República, todos los teóricos del Partido de Estado auguraban que el Partido de Estado se iba a acabar. Y esto no fue así. Y no se acabó, entre otras cosas, por la incompetencia y el mal gobierno de Vicente Fox, que necesitó del PRI para gobernar. Y esto le permitió al PRI reestructurarse a partir de las gobernaturas. Entonces el PRI regresó a gobierno ya en el 2012. Pero lo que estamos viendo ahora es que la crisis del PAN es verdaderamente profunda. El PRI arrastró al PAN. El PRI en el sexenio López Obrador prácticamente desapareció. Lo estamos viendo, es decir, tú ves elección tras elección cómo el PRI va perdiendo el registro en cada estado donde hay una elección, ¿no? Eso ya fue. Es decir, el PRI ya se terminó. Por más que Alito Moreno diga que el futuro está con ellos y todo eso, eso ya se acabó. Entonces, el PAN está viendo cómo el PRI se acabó, y el PRI, que tiene una estructura mucho más sólida, mucho más fuerte, mucho más bases que la del PAN, está desapareciendo. El PAN está preocupado por su propia existencia. Entonces, yo sí creo que es un intento desesperado por no desaparecer del escenario. Yo sí creo que hay que poner mucha atención en qué es lo que van a hacer. Sí creo yo que en el horizonte está una alianza entre el PAN y el Movimiento Ciudadano. Se habla del MACPAN, ¿no? Y en el horizonte está, por supuesto, la posibilidad de que la ultraderecha mexicana tenga un candidato, si no popular, si no potente, sí con dinero,
que es el señor Salinas Pliego, ¿no? Y vamos a ver si se puede concretar esta alianza entre PAN, Movimiento Ciudadano, Salinas Pliego. ¿Y vamos juntos a ver, crees que podrían disputar el poder? Desgraciadamente para ellos creo que no. Es decir, mi opinión es que es un intento muy... están haciendo un intento muy serio con lo que pueden, pero el intento más serio que están haciendo con lo que pueden difícilmente resulta convincente para la base del electorado mexicano. Ahora, yo sí lo que veo y que me resulta preocupante es que esto se da en un contexto internacional en el que crece la ultraderecha en todas partes. Entonces, si bien a nivel interno tengo confianza en que el pueblo mexicano sí pasó por un proceso de revolución de conciencias importante y que no se va a dejar seducir tan fácilmente por marcas y rebrandings y cositas de mercadotecnia, ¿no? Y que sobre todo no se va a dejar no se chupa el dedo y no va a dejar de ver detrás del PAN a Felipe Calderón, a Genaro García Luna, a Vicente Fox, etcétera. Es decir, sí creo yo que lo que ocurre a nivel internacional, por supuesto que pesa, ¿no? Y lo que estamos viendo es un crecimiento generalizado de las derechas en todo el planeta. Estamos viendo, además, un crecimiento muy importante de este sector, una ofensiva de esta derecha en los Estados Unidos y, por supuesto, que el PAN solo o la alianza MACPAN, Ricardo Salinas Pliego, a mí no me preocupa. Lo que me preocupa es la alianza MACPAN, Salinas Pliego y el entorno internacional. Rafael, muchísimas gracias por tu análisis. Muchas gracias a ustedes. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. También les vamos a dejar el QR. Si lo escanean pueden hacerse socias y socios de Canal Red. Y les vamos a dejar otro QR que les va a llevar directamente a la lista de reproducción en Spotify. Mañana nos vemos en este mismo lugar, a esta misma hora. Hasta pronto.